¿Cuánto cuesta hoy en día montarse una clínica dental? ¿Cuánto cuesta un coche? ¿Cuánto te costó la tuya? Hablamos de... Yo me he tirado 2 años en números rojos. Yo veía cómo entraba el dinero y cómo salía por la puerta de atrás. Todos los días es un examen. Y de repente llega un día que digo, o sea, ¿vas a estar así siempre? ¿Cuánto cobrabas antes de montarte? Si he hecho esa pregunta hace 2 o 3 años, me pongo a llorar. He estado mucho tiempo sin cobrar. No Si lo yo no tiene- hubiese tenido capital, yo no hubiese podido aguantar. Ah. Yo vivía muy bien, prácticamente pagada, ni cada daba pérdidas al principio. Hay que vender mi casa para montar la clínica. ¿Te descapitalizaste por completo? Por completo. 3 días, 2 días y medio, 3 días a la semana. Se Y va. reinvertía en la clínica directamente. Sigues endeudado con la clínica. O sea, realmente yo podría facturar más en mi clínica, ¿eh? Yo podría pagar peor a mis empleados, casi. Pagas muchos impuestos para lo que recibes a cambio. Factura más y un caramelito para el Estado. Paga faltas. Estoy pagando la fiesta de algunos. Yo me encontraba pacientes sobretratados. Cuando trabajo 12 horas no soy persona. Cómodo con la incomodidad. Con la incertidumbre. David, bienvenido. Muchas gracias. Bien Sí. hallado. Me alegro, tío. Me gustaría preguntarte, ¿cuánto cuesta hoy en día montarse una clínica dental? Uf. ¿Cuánto cuesta un coche? Depende, ¿no? De los extras, Depende. depende de la marca, depende del modelo. Hay todo tipo de clínicas. Yo te puedo decir lo que cuesta la mía, Muy bien, que pues por mi especialidad pues tiene igual ciertas características que otras clínicas no tienen. vale. Por ejemplo, como un TAC, un CBCT. ¿Cuánto te costó la tuya? Montar la tuya. Montar la mía, mucho sacrificio y unos, calculo, entre obra. Tuve que reformar un local entero y luego instrumental, maquinaria. Hablamos de 250 a 300.000. Muy bien. ¿Y dónde está el principal coste? O sea, es decir, ¿es la reforma, el material? La reforma es costosa porque, a ver, yo la tuve que reformar entera. Ya un sistema de instalación de conductos, de aire, de agua, electricidad. Y luego mi clínica tiene la peculiaridad que, bueno, ya he llevado mucho tiempo trabajando, entonces me la hice un poco a mi gusto. Es Vale. decir, tiene cosas que están hechas para que yo trabaje mejor. Por ejemplo, si vas a mi clínica, verás que yo para explicar los tratamientos tengo una tele delante justo del sillón que va directamente conectada con el ordenador. Vale. Entonces, bueno, tiene ese tipo de cosas. Luego también tiene, por ejemplo, el agua es un circuito cerrado, con osmosis. Eso Vale. también tiene un coste añadido. Y también lo que me costó bastante, porque yo quería esa marca, son los sillones. Vale. Los sillones, el CBCT, eso es lo más costoso. Vale. Eso es lo más, sí. ¿Sí? ¿Los sillones? ¿Cuánto puede costar los sillones que tienes en la clínica? Unos 20.000 euros Cada uno. cada uno. El mío, digamos, Joder, macho. es Los sillones, digamos que es como un Mercedes, pero básico. No lleva todos los extras. Lleva algún extra que yo le pedí, pero no. Pero es un. Como un clase A. Eso, exactamente. Sí. Un clase A un Es poco. un coche. poco Sí, es como un equipado. sillón seguro, pero sin todas las pijerías o todos los extras que podría llevar, que son muchas. ¿A cuánto puede subir un sillón de clínica? Pues te puedes gastar desde 10, 12.000, un sillón chino, o incluso 30 o 40.000, un alemán. 30 a Sí, 40.000 bueno, sería un clase S, más o menos. sí, un clase E casi. Vale, vale. Sí, Sí, además Vale. casi llegas a eso. sí, sí. Muy bien, muy bien. Vale, bueno, que no te he presentado, o sea, te estoy preguntando todo esto porque, bueno, tú eres odontólogo, especialista en implantología dental, cirujano, y tienes tu propia clínica, David Madrid, Clínica Dental David Madrid. Sí. Entonces, bueno, yo te quería invitar un poco para hablar de todo esto, ver cómo montaste la clínica, hablar de números, hablar de proyecto que tienes y bueno, creo que puede ser de mucha utilidad para la audiencia, ¿vale? Para gente que quiera empezar, esté empezando odontología y que vea un poco, pues, cómo puede ser una carrera de un odontólogo Muy particular. Muy bien, pues nada, David, tío, cuéntanos un poco cómo empezaste. Vamos a hacer un poco retrospectiva y cuéntanos un poco tu carrera profesional desde que empezaste la Vale. carrera hasta el día de hoy. Pues a ver, nos tenemos que ir muy atrás, porque ya tengo una edad. A ver, yo nunca fui buen estudiante. De hecho, hice CO, pero no hice el selectivo. ¿Vale? Y yo tenía una cosa clara desde pequeño. Yo quería trabajar con las manos. Me encanta trabajar con las manos, me gusta tratar con la gente también. Entonces, bueno, como era un estudiante bastante mediocre,
Yo quería hacer odontología, no me daba la nota, entonces hice prótesis dental. Empecé haciendo prótesis dental, me fui a Alemania a trabajar. ¿Esto de prótesis dental es una carrera? Es un módulo superior. Es un módulo superior. Es un módulo superior. Vale. Digamos, bueno, yo de hecho ahora colaboro con protésicos, que son los que elaboran la prótesis en laboratorio. Vale. Cuando volví o sea, hice prótesis dental y me fui a Alemania a trabajar. Vale. Me apetecía ir fuera, vivir esa experiencia. Cuando volví hice la mili, el servicio militar, y en el servicio militar me di cuenta que yo quería algo más, quería seguir progresando. Vale. Entonces, bueno, yo ya tenía 24 añitos, ya tenía un bagaje, había trabajado, había tenido algún currito por ahí para ganarme la vida, y bueno, decidí presentarme a mayores de 25. Hay una opción que tú puedes entrar a la facultad por número clausus, por nota, que a mí no me daba. Entonces decidí presentarme por mayores de 25. Hice unas pruebas en Murcia. Solo me dejaban presentarme, como tenía hecho el COU, pero no la selectividad, solo podía presentarme en la pública en Murcia y en Santiago. Vale. Entonces, por cercanía, al final me presenté en Murcia y es como una oposición. Éramos muchos candidatos y al final pues pasaba uno y nada, y pues salí yo. Y nada, pasaba un tanto por cien del número de alumnos. O sea, no todo el mundo podía acceder a la carrera, sino que había unas plazas reservadas para mayores de 25. Exacto. Hay muchas plazas reservadas. ¿Y cómo va el cribado? O sea, ¿os hacen un examen? Sí, es una serie de pruebas. Ah, vale, vale. Te hacen un examen como de cultura general y luego van más específico, como en la carrera Vale. más o menos se toca la física, la medicina, pues te hacen también preguntas un poco específicas. Vale. Luego haces un comentario de texto, luego tienes que, bueno, tienes que también elaborar te dan un tema y tienes que desarrollarlo. Y lo último ya era una entrevista con el jurado. Es como un selectivo, pero es un como poco un más... selectivo y la última prueba yo creo que era pues la más dura. Al final éramos 5 y el jurado tenía que elegir. Ya. Y bueno, ahí, Sí, que es un poco subjetivo, ¿no? De cómo le entres al jurado. Ese día me cambió la vida. Claro. Porque, bueno, Ajá. al final pues estoy haciendo lo que siempre me gustó. Uh-huh. Y nada, después de eso, pues empecé la carrera en Murcia, terminé. La carrera de odontología. De odontología, sí. Vale. Estuve 5 años en Murcia estudiando. Bueno, la verdad es que con lo mal estudiante que había sido anteriormente, pues esto como me motivaba, la verdad es que al final me lo saqué. Uh-huh. O sea, el primer año me fue fenomenal y luego levanté un poquito el pie del acelerador y dije, joder, pues oye, también se puede disfrutar un poquito y estudiar. Dijiste, bueno, no es tan complicado. Bueno, sí, pero exacto, me relajé un poquito. Pero bueno, al final me lo saqué en 5 años, que es lo que contaba. Me puse a trabajar, me costó mucho. Al principio pegué muchos palos. Y luego finalmente, pues nada, empecé. Cuando dices muchos palos, ¿a qué te refieres? Pues que me costó mucho introducirme en el mercado. De hecho, yo al principio los martes me acuerdo que me iba a Cuenca a trabajar. Vale. Cogía el cochecito, me iba a Cuenca, luego empecé a encontrar clínicas por Valencia, hacía un poquito de todo. Vale. Yo tenía claro que yo quería vivir de la cirugía, pero claro, cuando acabas de salir, que no tienes ni idea, nadie te da esa oportunidad, ni tú estás preparado para hacer eso. Pero tú no eras cirujano aún, ¿no? No, ¿qué va? Vale, aún no me había preparado. Lo tenía en mente que me quería preparar para eso. Cuando sales de la carrera sales un poco verde. O sea, controlas un poquito de todo y de nada. Y de nada. ¿Vale? Y luego te tienes un poquito que especializar. Uh-huh. Y bueno, al final, pues eso, no sé, me estuve viviendo en Dublín, trabajando de dentista. Me fue muy bien, la verdad es que fue una experiencia muy buena. Y volví justo en la crisis del 2009. O sea, aquí por entrar ahí un poco más. O sea, tú aquí estabas trabajando en diferentes clínicas y de repente cogiste y te fuiste a Dublín. Y cogí y me fui. Lo dejé todo y me fui. Vale, muy bien. Sí. ¿Pero ya tenías trabajo en Dublín o te fuiste a Dublín en plan a probar suerte? Me fui a probar suerte. Vale, o sea, la aventura. Me fui a la aventura. Vale. Tenía un contacto allí, pero no era nada seguro. ¿Hablabas inglés en ese momento? Muy mal. Y entonces me hice un curso de reciclaje de 3 semanas en Navidades. 3 semanas. Y sigo hablando muy mal. De hecho, bueno, hay alguna anécdota un poco así, un poco graciosa.
Allí en Dublín. En Dublín, sí. Alguna Claro, vez es que la lié imagino- por el idioma. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, entonces estás en Dublín y pruebas suerte. Entonces, ¿qué pasó allí? Nada, allí vivía fenomenal. Allí trabajaba, bueno, allí... hay una ¿Encontraste rápido trabajo? No encontré rápido porque me costó mucho convalidar. Vale. Me costó mucho. De hecho, yo me fui con unos ahorros y los ahorros se me estaban acabando. Y O sea, estás yo ahí tenía acojonado, trabajo, ¿no? pero el que me quería contratar no me podía contratar porque yo no tenía el título convalidado. Entonces, claro, iba pasando los meses, pasaron, pues ya te digo, casi 2 meses, y a mí los ahorros, Dublín es una ciudad cara, se me iban agotando. Y entonces para mí era, o sea, un fracaso. Pasé mucho estrés. ¿Cuántos meses estuviste así? 2 meses. 2 meses. O sea, en 2 2 meses los ahorros a tomar por culo. A tomar por culo. Ya ves. Sí, sí. O sea, llevabas también un tren de vida antes. Sí, no. No te habías Muy pillado una austero. habitación de... Pues sí, imagínate. O tenías poco ahorrado también. Te También. fuiste con 2.000 euros, tío. No, me fui con un poquito más. Ya. Me fui con un poquito más, pero sí. Tampoco tenía mucha capacidad de ahorro Ya. en aquel entonces. Me imagino. Vale, y entonces allí, ¿qué pasó de repente? O sea, ¿cómo cambió la situación? Pues al final, a través de una amiga, porque yo tampoco controlaba mucho inglés, entonces yo iba, no tenía otra cosa que hacer, iba al colegio de odontólogos todas las semanas, ya me conocían. Y mi expediente pues no lo encontraba, no, tenía que venir, no, tal. Y me iban dando largas. Y al final un día, pues, ¿sabes? Me mosqueé. Llegué allí y entonces, porque claro, a mí el dinero se me estaba acabando, el nivel de estrés iba subiendo, pero a mí no me salía a expresar lo que tenía que expresar en inglés. Bueno, y al final eché mano de una amiga y me ayudó, me acompañó, habló con ellos. Bueno, le reconocieron que mi expediente se había extraviado. Y bueno, en una semana estaba ya trabajando. O sea, Muy bien. gracias a eso, a esa colaboración, pude seguir avanzando. Claro. Y ¿Se podría haber convalidado desde aquí? ¿Podrías haber como contactado con la universidad y decir, oye, me quiero ir a Dublín a trabajar? Y... se podría. Se podría. A ver, lo digo por si alguien Sí. lo está escuchando, que antes Sí. de irse allí, pues que igual lo puedes Sí. convalidar antes. Exacto. Sí. Vale. Fenomenal. Muy bien. Vale, entonces ahí ya empezaste a trabajar en la clínica Ahí esta. empecé a trabajar. Vale. Sí, trabajaba, a ver, era muy cómodo trabajar en Dublín. Trabajábamos 8 horas, había 2 turnos, Vale. o de 2 a 8, de 8 a 2, y trabajábamos sábados y domingos. El que quería trabajaba sábados y domingos. Y yo, como estaba allí solo, trabajaba sábados y domingos, se ganaba bien. Tú estabas ahí para facturar. Exactamente, Muy bien. exactamente. Pero bueno, tampoco, o sea, se facturaba, tampoco hacía falta ser demasiado agresivo ni trabajar mucho para facturar, se facturaba bien, trabajando cómodo, sin exprimirte. O sea, en Dublín en aquella época, ¿de qué año estamos hablando esto? Pues Has dicho estamos que volviste en hablando 2009. 2009-2010. Vale. Sí. Y en aquella época en Dublín, o sea, digamos, con un trabajo vivías bien, ¿no? O sea, Sí, se vivía bien. Vale. Sí. Vale, muy bien. Entonces, acabaste tu periodo en Dublín y te viniste aquí. Y me vine, pues La mejor eso. época. Sí, me vine justo, sí, exacto. Yo empecé, claro, me fui en 2008, en 2009 empecé a trabajar, sí, al final me vine en 2010, 2010. en plena crisis. Sí, la mejor época aquí en Sí, España. exacto. Entonces fue volver a empezar otra vez. O sea, cuando llegas, pues otra vez empezar de cero. Sí. Y bueno, yo ya tenía la especialidad de cirugía, que me la había sacado, un curso bueno, internacional. ¿Allí en Dublín? No, lo hice en París. Lo hiciste en París. Vale. En París y Madrid. Vale. Sí. Esto mientras estabas en Dublín. O sea, Mientras estaba en Dublín hice un máster de estética, Vale. que me lo hice con un amigo, con mi amigo Quique, y era en Madrid, entonces pues todos los meses Te venías para acá. me iba a Madrid Vale. y hacíamos el curso. Vale, muy bien. Bueno, entonces ya vas muy encaminado, ¿no? Ya tenías Sí. la carrera de odontología, máster de estética y luego hiciste un máster de cirugía. No, luego he hecho especializaciones, Vale. un poquito ya algo más específico. Vale. El curso lo había hecho antes. Lo habías hecho antes. Había hecho 2, uno en Madrid y luego otro en Madrid y París. Vale. O sea, te estoy preguntando todo esto para que quede claro un poco la carrera y Sí. el tipo de formación Sí. que Sí. tienes. Vale, fenomenal. Entonces vuelves aquí, ¿cómo fue eso? Sí, volví como general otra vez, aunque mi idea era enfocarme ya a la cirugía. Y bueno, pues como suele pasar, al final pues un amigo que tenía mucho trabajo
le ofrecieron una clínica, él no podía y entonces pues se acordó de mí. Entonces me llamó, oye, ¿te interesa? Por supuesto. Entonces yo trabajaba, al principio estaba de general y un día hacía de cirugía, que es lo que me gustaba. Entonces Vale. poco a poco, ¿sabes? Pues al principio eran 4 y 1, luego eran 3 días de general, 2 de cirugía y poco a poco, pues bueno, al final pues todos los días lo que hago ya es trabajar de cirugía y prótesis sobre implantes, que también me gusta. Vale. O sea, tú ahora eres cirujano, solo cirujano. Sí, lo que pasa es que la prótesis sobre implantes me gusta, pero es que ya no tengo tiempo. Me gusta más la cirugía, sinceramente. Vale. Y es lo más cómodo para mí, porque es donde más seguro me encuentro. Pero la prótesis sobre implantes, por ejemplo, en mi clínica sí que hago prótesis sobre implantes y en otra clínica, en Patraes, también hago También haces prótesis. prótesis sobre implantes. En el resto solo hago cirugía. Vale. Vale, entonces empezaste a trabajar en esto, en la clínica esta que dices de Valencia. Sí. Y a partir de ahí empezaste a trabajar en otras clínicas. Exactamente. Vale. Esto era un grupo de clínicas y, pues bueno, empecé en una y luego pues me pusieron en otra y al final en otra. Bueno, ¿Y y luego esto- busqué otras. A raíz de eso pues te van saliendo. ¿Y esto cómo funciona? O sea, es decir, la clínica, digamos, ofrece un puesto de trabajo, pero tú eras autónomo en ese momento. Sí, sí. Tú eres autónomo. Yo sigo siendo autónomo. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Picar puertas de clínicas en plan, oye, si necesitáis, o claro, cómo funciona eso? A ver, ¿Cómo se pone en contacto la clínica contigo? normalmente tal? es por contactos. Igual que a Vale. mí me ofrecen ahora algún compañero, oye, ¿conoces a algún odontopediatra que necesito para mi clínica? Pues igual yo no conozco, pero sí que conozco a alguien que conoce, pues los pongo. Ya. Pues normalmente funciona así. Vale. Bueno, O sea, que es súper importante aquí los contactos. Sí, es muy importante. Vale. Lo primero es meter la cabeza y bueno, Y una vez ya... sí, y luego tirar de contactos. Puedes, a ver, tirando currículums y eso, muchas veces sí que puedes conseguir trabajo, lógicamente. Pero mi experiencia ha sido a través de contactos. O sea, yo currículums he tirado, no te voy a engañar, pero no me ha ido bien, Ya. No me ha ido bien. He hecho alguna entrevista, tampoco me ha ido bien. O sea, entonces aquí, como muchos sectores, recomiendas que siempre hay que quedar bien con la peña, ¿no? Porque nunca se Siempre, sabe. por supuesto. Nunca se Claro, sabe. claro, siempre, siempre. Sí, sí, aparte nunca se sabe quién te va a llamar. Yo, pues a día de hoy he trabajado en muchas clínicas y creo que tienen buen recuerdo de mí. Fenomenal. Pero sí, sí, me siguen, de hecho, algunas veces me llaman, claro, para alguna cosa, sí, sí. Vale. Y entonces, tú cuando entras en clínicas, ¿esto qué va? ¿Que es una especie de contrato? O sea, en el que... Sí, es un O sea, contrato. te hacen un mercantil. contrato y te dicen, a partir de ahora tú vienes los lunes a las 8 y ya Sí, está, ¿no? Y- más o menos las clínicas pues tienen su agenda también. Intentas cuadrar con tu agenda. Vale. Por ejemplo, pues yo qué sé, si el ortodoncista lleva 5 o 6 años yendo los jueves, pues los jueves no pueden coincidir dos especialistas porque no hay sitio en la sala de espera, no hay tantas sillas, Vale, vale. ni personal ni gabinetes. Entonces te dicen, ostras, ¿no puedes venir otro día? Pues entonces tú te vas haciendo tus movimientos. Pues mira, puedo ir los miércoles, pero es que como los miércoles voy a otro sitio, pero bueno, voy a ver si en el otro sitio me pueden cambiar. Entonces vas haciéndote tu esquema. Claro, entonces te vas tú completando el día según la Exactamente. disponibilidad y tal. Exactamente. Pero normalmente quien dice el horario es la clínica, ¿no? Sí, sí, el horario lo pone la clínica. Que es el gabinete que tenga disponible, lo tengo disponible los miércoles por la tarde. Y Exactamente. entonces yo te agendaré las cirugías el Exactamente. miércoles por la tarde. Y normalmente suelen ser flexibles, suelen ser flexibles y se adaptan un poquito también a las posibilidades que tú tengas, Vale. al tiempo. Vale. Y entonces, estás en esta situación, digamos, de estoy trabajando en diferentes clínicas, entiendo que cobrando bien y tal, o sea, estabas ya cómodo, digamos, con lo que Sí. facturabas y tal. ¿Cómo se te ocurre montarte tu clínica, tío? Pues tío, qué buena pregunta. A ver, ahora llevamos ya casi 5 años. Si me hubieses hecho esa pregunta hace 2 o 3 años, me pongo a llorar casi. Pues yo estaba muy bien, yo vivía muy bien. Pues mira, soltero, con una casa prácticamente pagada, Vale. mucho tiempo libre para salir en bici, para disfrutar. Y de repente llega un día que digo, David, tío, ¿sabes? Tienes ya 44 años, ¿qué esperas de la vida? Vamos, o sea, vas a estar así siempre. Y entonces, como tenía tanto tiempo y, digamos, pues bueno, ganaba bien, decido emprender y montar la clínica.
Digo, bueno, pues voy mirando un poco al futuro, es decir, una especie de inversión pensando ya un poco en la jubilación, en la retirada. O sea, en vez de invertir el tiempo en divertirme y en salir en bici, pues dije, vamos a montar algo. Querías algo tuyo ya. Quería algo mío ya. ¿Y Sí. cuánto, si no lo puedes compartir, cuánto cobrabas antes de montarte tu clínica? Antes O sea, cuando has ¿cuánto dicho, ganaba facturaba? bien, ganaba bien, pues más o ganaba menos. bien, pues en torno a los 80.000. Vale, bien. Limpios, ¿eh? Limpios. Sí. Vale, bien. Sí. Bien. Bien, muy bien. Sí, trabajaba 3 días, 2 días y medio, 3 días a la semana. O sea, fenomenal, entonces. Fenomenal. Porque hacías lo que querías y Exactamente. tenías tu pasta, tal, Me y ya arrepentí está. alguna vez de haberme montado, ¿eh? Me arrepentí. O sea, dijiste, madre mía, la que me he liado aquí, Sí, tío. con lo bien que yo estaba antes. Ya. Sí. Vivía sin deudas. ¿Volverías atrás y dirías, ahora mismo? O sea, si te pregunto hoy, dirías, guau. Creo que he acertado. Si me acertado. preguntas hoy, creo que he acertado. Pero he tenido muchas dudas. Los comienzos son jodidos. Muy jodidos. Los comienzos son jodidos. Muy jodidos. Empezar de cero para mí fue muy jodido. Y eso que tú tenías capital. O sea, que hay De gente hecho, que no si lo yo no tiene y- hubiese tenido capital, yo no hubiese podido aguantar. No, es O sea, la clínica daba pérdidas al principio. Claro, claro. Y Estás yo ahí. aportaba de mis ahorros y de mi trabajo. Ajá. Es decir, yo he estado mucho tiempo sin cobrar. Porque lo que yo ganaba se Iba. reinvertía en la clínica directamente. Iba en la clínica. Sí, se reinvertía directamente. Sí. Yo creo que o sea, yo creo que ahora lo ves, pero en ese momento tuvo que ser duro, pero de que realmente lo que estás haciendo era invertir en tu futuro porque tener tu clínica te da más seguridad. Porque al final, cualquier momento, pues la clínica que trabajas cierra o decide contratar a otro, lo que sea, pero tú ahora tienes tu clínica, ¿sabes? Sí. Que sabes que eso ahí vas a ser tú, ¿sabes? Sí. Entonces, pues bueno, te da cierta seguridad, Sí, me da seguridad. ¿sabes? Pero sí que al principio te crea muchas dudas Claro. cuando empiezas. Claro. Sí. Como toda inversión. Fua, Si fuera fácil al final. exacto. Muy bien. Vale, entonces, ¿qué te lleva a llevar esta...? Bueno, me lo has dicho, que estabas ahí, que oye, voy a estar así y tal, pero bueno, ¿cómo sucede esto de voy a montarme mi clínica ya, iba a ser esta, tal, este bajo? Pues tal, pensé, tengo 44 años. O lo hago ahora o ya no lo hago. Claro. Porque tenía el tiempo, tenía los recursos. Bueno, recursos, ojo. Yo tuve que vender mi casa para montar la clínica. Yo tenía la casa pagada, bueno, tenía una casa y la tuve que vender para montarme la clínica. Sí que es verdad que parte de ese dinero lo reinvertí en otra casa, que a día de hoy pues la tengo. Te lo iba a decir, porque no pudiste, por ejemplo, hipotecarla o pedir un préstamo. No quise liarme tanto. O dijiste, vendo esto y Sí, ahora toma. sí. Vale. Sí. Le di prioridad a la clínica. Vale. Porque, o sea, sí que lo pensé, ¿eh? Pero, no sé, digo, como vaya mal, pierdo las dos cosas, pierdo la clínica y la casa. Digo, por lo menos, no sé, voy a recuperar esto y una deuda que igual no me hubiese podido levantar. Vale. Y decidí, pues eso, vender. Y con eso hice una pequeña inversión en otra casa, que ahora mismo la tengo, pues bueno, alquilada. Y el resto lo invertí en la clínica. A ver, sigo endeudado, pero por lo menos pude dar un adelanto. Sí, Sigues endeudado con la clínica. sigo endeudado. Me quedan 5 años. 5 años. 5 años, Vale. sí. ¿Cuánto adquiriste de deuda? Pues casi 200.000 euros. Sí, casi 200.000. Más lo que aporté, sí. O sea, si te costó 300.000 la clínica y Un te poquito diste menos. 200.000, Un poquito pero te menos. descapitalizaste por completo. Por completo. Por completo. Por o sea, completo. tú tu dinero a Ferlamar. Yo me he tirado 2 años en números rojos. Vale. O sea, yo veía cómo entraba el dinero y cómo salía por la puerta de atrás, que era para la clínica. Me tiraba así 2 años, Ya. apretando el cinturón. Eso tiene que generarte también mucha intranquilidad, Al ¿no? final aprendes a vivir con eso. Yo al principio no estaba acostumbrado a eso y sí, se pasa mal. No duermes por la noche, no duermes. Me costaba. Yo a alguien le escuché que ser empresario, porque tú al final eres empresario, bueno, eres autónomo, pero tienes tu propia empresa, Sí. que al final la clínica es una empresa.
es estar cómodo con la incomodidad. ¿Sabes? Sí, es un equilibrio, tienes que aprender, sí, a vivir con eso. Tienes que convivir con la incomodidad y con la incertidumbre. Ajá. Sí. Nada, no, o sea, nada está asegurado. Es así. Todos los días es un examen. O sea, no puedes bajar los brazos, ya lo tengo hecho. Mm, No. Todos los meses hay que sacar una facturación porque hay muchos gastos que pagar. claro. Muy bien. Mm. Vale, entonces, ¿cómo fue montártela? O sea, cuéntame un poco. Vale, pues lo primero fue encontrar el local. Vale. La zona la tenía clara, que a mí me gusta la zona, pues eso, de San Antonio, que está pues por el Pont de Fusta, toda esa zona me gusta, porque mi especialidad, que es la cirugía, los implantes, pues quería Un una barrio. zona consolidada, con gente pues de una edad, yo qué sé, desde 50 a 70, más o menos que ese es mi rango de paciente, que tuviesen pocas deudas o el piso pagado, que no tuviesen hipotecas. Entonces esa zona consolidada y pegada al centro me motivaba. Había otras que también, pero esa es la que más. Ujú. Bueno, y Sí, empecé... cae Almazora un poco para que la gente que Exactamente. conoce Valencia lo pueda Sí, ubicar. sí, ese barrio me gustaba. Que es un barrio que está pegado al centro, pero no es céntrico, con lo Exacto. cual el bajo no era tan caro, ¿no? Y todo Eso eso. es. Y es Pero barrio. Y es barrio típico de Valencia, con gente mayor, gente de toda la vida, tal, Correcto. y todo esto. Muy bien. Sí. Vale. Entonces lo primero fue la búsqueda y bueno, y estaba en eso. Veía un local, ninguno me acababa. Los locales estaban bien, pero la zona estaba un poco escondida. Quería algo un poco más visible. Y al final, un amigo que vive en la zona, mi amigo Quique, un día paseando con su mujer, fue después de pandemia que cerraron muchos negocios y entonces vio ahí un cartel y me llamó, oye, que he visto un local que igual te acopla. Y dije, me gusta la ubicación, me gusta la fachada, me gusta el sitio. Es esquinero, entonces Es esquinero, unas ventanales súper grandes, es un sitio de paso. De paso. Y nada, fui a visitarlo, me reuní con el dueño y bueno, llegamos a un acuerdo. Al final hicimos 10 años, él quería un poquito menos, pero dije, oye, que voy a hacer una inversión muy grande, me tienes que Sí, dar. te lo voy a reformar entero. Claro, y como yo tenía todo el préstamo a 10 años, pues hice también un contrato a 10 años. A 10 años. Muy bien. ¿Cuánto pagas de alquiler? Pues empecé con 900 y ahora a los 5 años me sube un 10%. Pero claro, son 900 más todos los impuestos. 1000 pavos. 1000 y pico. 1000 y pico. Sí, Vale, con el IRPF, sí. vale. Y ahora pagaré un poquito más. Entonces, vale, ya tienes el bajo. Ya tengo el bajo y empiezo a mirar presupuestos para maquinaria. ¿Fuiste antes a pedir un préstamo y ahí ya tenías el préstamo concedido o ahí te fuiste a pedir el préstamo? El préstamo yo ya sabía que me lo podían conceder. Vale. Yo ya había hablado Ya, ya. a través de un amigo con el Banco Sabadell, tenía buenas condiciones. Creo que hablamos, es que ahora no me acuerdo, ¿vale? Pero creo que hablé con otro banco. Creo que fue con la Caixa, que era mi banco de toda la vida. Bueno, era Banco Valencia, pero luego pasó a la Caixa. Estuviste viendo opciones de financiación con Sí, diferentes pero era bancos. más caro. Y la verdad es que el Sabadell me ofrecía muy buenas condiciones. Vale. Vale. Era post-pandemia, habían unos créditos ahí, unos créditos europeos y me beneficié. Vale. Un interés muy bajo. Muy bajo. Sí, a un 2%, o sea, estaba muy Bueno, bien. fenomenal. Sí, estaba muy bien. Casi una hipoteca. Bueno, una hipoteca realmente. Sí, es una hipoteca. Fenomenal. Sí, Vale. Y sí, es muy buen interés, la verdad. sí, es muy bueno. Sí, sí. Y entonces yo ya lo sabía, simplemente pues era eso, pedir presupuestos de la maquinaria y bueno, al final contacté con una empresa que me gustó y nada, fue la que me lo montó. Me hizo la obra y la instalación y bueno, y la maquinaria. Muy bien. Vale. Entonces, ya tienes el préstamo, el alquiler, el bajo, y a partir de ahí ya equipamiento y todo esto. Sí. Vale. El equipamiento, me acuerdo Bueno, al final, como toda obra, se retrasó un poquito. Yo ya estaba un poco nervioso porque, claro, ya llevaba mucho tiempo pagando el bajo, pero no estaba funcionando. Era otro gasto añadido. O sea, se me estaba comiendo los ahorros también. Y me acuerdo que en Navidades, que yo ya debería haber estado trabajando, pues me acuerdo que me dediqué a mirar instrumental como loco, porque claro,
está la maquinaria, que todo funcione, vale, perfecto. Pero luego está el instrumental. Hay un montón de cosas muy específicas que yo desconocía. Claro. Che, tío, yo qué sé, empastes, todo esto, el composite, es que no tenía ni idea. Hacía muchos años. Yo nunca me he encargado de eso. Claro. Y como eso, mil cosas. Mil Claro, cosas, guantes. Tú ibas a las clínicas y estaba Y todo yo voy ahí. a mesa puesta a las clínicas. Y abro el cajón y están los guantes. Ah. Pero claro, no sé, como un montón de cosas, un montón de cosas. El reciclaje. O sea, hay una empresa que se encarga de venir a por los productos de desecho, los orgánicos, Vale. los inorgánicos, el material punzante. Sí. Todas esas cosas que yo desconocía las tienes que poner. ¿Y lo desconocías? O sea, lo desconocía. A ver, yo sabía que existía, pero no sabía el proceso. ¿Y te lo fuiste encontrando? Y me lo o fui fue- un poco, sí, me lo fui un poco encontrando y iba poco a poco. Sí, sí. Ya. O sea, en este sentido no estabas asesorado, entre comillas. O sea, no... ¿O No, sí? No. Iba tirando de mis amigos que ya tenían clínica. Sobre todo. Y aquí recomiendas cómo asesorarte antes de... Yo recomiendo pues eso, que contacten con algún profesional. Yo no tuve suerte con la empresa que a mí me asesoró. ¿No? No tuve suerte, no, porque de obra sí que controlaban, de maquinaria, de instalación también, pero luego había muchos procesos que no sabían, no te sabían asesorar. Y ahí me vi solo, Claro. sí. Y ahí tuve que tirar un poco de contactos, Vale. sí. Vale. O sea, los contactos. Y tocar alguna puerta y claro, sí, Vale. sí, en la administración, sí. Es un proceso duro. Eso, yo a día de hoy sí recomiendo que te lo lleve una empresa, aunque Vale. te cobre un poquito más. Sí, yo lo hubiese hecho así. Una empresa... ¿De qué? Que se dedican A montar eso, clínicas. a montar clínicas. Pero en todo tipo de cosas. Todo. Hasta equipamiento. El equipamiento, a ver, el equipamiento yo creo que lo mejor es que te lo mires tú. Pero todo el tema de papeleo. Procesos. El y... proceso de papeleo, Vale. sí, es bastante engorroso, Vale. sí. Vale. Bueno, bien. Ya tienes la clínica, tío. Ya tengo la ¿Y clínica. ahora qué? Pues ahora a seguir levantándola. No, pero me refiero que o sea, cómo fueron esos primeros años, equipo, por ejemplo, me gustaría saber. El equipo. ¿Qué tuviste que contratar, por ejemplo, cuando ya tienes la clínica? Yo arranqué la clínica con una directora, con Laura, con una higienista, Ali, y luego ortodoncista, porque yo no tengo ni idea de ortodoncia, y general, que hace un poquito de todo, ¿vale? Porque yo ya no estaba en eso, o sea, yo hacer un empaste, cosas así, tratar niños, o sea, me resulta muy complicado. Y hay gente pues que eso se le da bien. Pues entonces yo al final contraté ese equipo y yo digamos que pues hago las primeras visitas. ¿Pero estos estaban todos contratados o había gente autónoma? Al principio la única autónoma que había era la ortodoncista y yo. ¿Y tú? El resto estaban todos contratados. Vale. Entonces empezamos con eso. Vale. Yo tengo una filosofía de clínica y empezamos con eso. Vale. Yo veo las primeras, explico muy bien los tratamientos y luego pues digamos que el tema económico lo explica la directora. Porque hay gente que le gusta financiar, por ejemplo, o pues yo qué sé, tampoco hay que pagarlo todo de golpe. Pues entonces Laura se encarga de explicar cada partida, lo que cuesta y cuándo tiene que ir pagando. Esos son los implantes, ¿no? Todo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. A no ser que venga, que llame a alguien muy específico que diga, quiero ponerme ortodoncia, que directamente yo ni lo veo. No haces tú la primera visita. O igual te dice, viene un paciente y dice, oye, quiero traer a mi hijo. Pues directamente pasa con Paula, que es la general. Vale. O sea, pero lo normal yo suelo ver el 80% de las primeras visitas. las suelo ver yo. Vale. Entonces, aquí ya que has entrado en eso, el flujo digamos, de una clínica, ¿cómo es? O sea, es decir, te llama el paciente, le citas y a partir de ahí le atiendes tú. ¿Y entonces qué valoras? O sea, ¿valoras lo que necesita? Exactamente. Vale. A mí me gusta eso. En mi clínica me gusta eso. En otras funcionamos de otra manera, pero en mi clínica me gusta eso. Me gusta recibir al paciente, escucharlo, observar. Veo en clínica cuáles son las necesidades que tiene, hablando. Simplemente, a ver, en odontología, como en muchos sectores, imagino, no es blanco o negro.
Al final tienes que llegar un poco a un acuerdo entre lo que necesita y lo que está dispuesto. O hay veces que es al revés. El paciente está dispuesto y económicamente se lo puede permitir, pero igual biológicamente no puede. O no es tan fácil como se piensa. ¿A qué te refieres biológicamente? Pues que igual ahí viene un paciente que quiere colocarse 6 implantes y haces una rehabilitación fija sobre implantes, pero no tiene hueso, no tiene nada de hueso. Vale. Entonces es más complicado. Entonces le intento asesorar. Y si él realmente quiere seguir por ese camino, pues bueno, haciendo injertos, regeneraciones, al final lo podemos hacer, pero es un camino más complicado. Entonces, bueno, es hablar un poco de las necesidades. Eso me gusta hacerlo a mí. Normalmente un paciente no es de un solo especialista. Entonces yo lo veo y de ahí ya derivo. Pues puedo derivar a periodoncia, que tenemos la especialista en periodoncia, Alba. Puedo derivar al general, a Paula, si tiene algún empastito. Bueno... Vale. Hay veces que hay que hacer un tratamiento previo de ortodoncia y luego hacer una cirugía. Pues se hace todo eso y luego me lo remiten a mí. Entonces digamos que el que organiza todo eso soy yo. Me gusta organizarlo en mi clínica y hablar con el equipo cuando es necesario. Claro, nos tenemos que... A ver, no nos reunimos porque cada uno pues llevamos mucho lío y es complicado coincidir, pero por teléfono o incluso en la historia médica muchas veces o a través de la higienista o de la directora, de Laura, hablamos y vemos, ponemos en común las necesidades que tiene el paciente y hasta dónde podemos llegar y lo organizamos. Vale, pero entonces se reúnen contigo primero, le dices lo que tiene que hacer y entonces pasa digamos, al despacho de la directora, entre comillas, que es Laura, y ahí le pasa presupuesto de todo. Le pasa el presupuesto cuando lo tenemos claro. Ah, vale. Porque a veces lo tiene que ver otra especialista. Un tratamiento por ejemplo, de perio, hay muchos tipos de tratamientos de perio. Entonces yo directamente le digo, necesitas un tratamiento periodontal. Pero claro, hay hasta 4 o 5 tipos de tratamiento periodontal en función de la gravedad. Pues yo lo derivo, la periodoncista sí que le hace un estudio, eso sí que se le da el presupuesto, y luego a partir de ahí es ella quien se encarga. Entonces hay veces que sí, el paciente quiere saber, oye, ¿pero qué me va a costar? Pues mira, pues va a ir, si es un tratamiento leve, pues va a costar esto. Si al final se alarga y es un poquito más grave, será esto. Por lo menos le damos un rango al que quiere saberlo. O hay gente que dice, pues mira, necesito 5 implantes, ¿cuánto me va a costar? Pues te va a costar esto, o sea, cada implante cuesta esto, pero déjame que te vean todos los profesionales y al final hacemos el presupuesto, se le da el tratamiento completo, el plan de tratamiento, y eso sí que normalmente lo organizo yo, el plan de tratamiento. Vale. Sí. Vale, ya me ha quedado más claro. Y entonces, cuando empiezas... Y ya tienes este equipo y tal. Has dicho antes que has estado 2 años en números rojos. Sí. Háblame un poco de esto. O sea, me interesa saber, por ejemplo, un poco para que la gente se haga una idea de lo que cuesta montar una clínica. Por ejemplo, ¿qué pérdidas tenías los primeros meses? Pues, a ver, gastos hay muchos. O sea, los gastos más o menos son los mismos. Hay unos que son fijos, ¿vale? Pues como el alquiler, las nóminas... Material, pues es que también depende, o prótesis depende, es decir, si tienes una factura grande de prótesis es buena señal, es decir, porque estás haciendo prótesis, ¿vale? Entonces hay unos gastos que son fijos, que esos siguen estando, y luego están los variables, que van en función también de lo que factures, del trabajo que hagas, es decir, si ves muchos pacientes, pues gastas muchos guantes, gastas mucho composite, compras muchos implantes, pagas mucho de prótesis. Pero eso es buena señal porque estás trabajando. Es decir, ahí también hay un beneficio, lógicamente. Los primeros años eran todo gastos. O sea, beneficios no había. Algún mes, pero algún mes podía respirar. Sí, pero el año negativo. Sí. Vale. Los 2 primeros años. Sí. Los 2 primeros. 2020 o 2021. No, yo arranqué en 2022. Vale. La obra la empecé en 2021. Vale. Hace 5 años, pero realmente yo arranco en 2022. 2022 sí, y 2023 también negativo. 2022 negativísimo, 2023 negativo, 2024 ya se fue equilibrando la balanza. ¿Pero ya positivo? Sí, ya positivo. Bien. Ya no tenía que aportar tanto de mi beneficio. Tú seguías sin cobrar, pero por lo menos... Sí. Pero tú seguías sin cobrar, pero por lo menos estaba ya... Exactamente.
ya, Ya no te costaba más. ya tío, no miraba tanto la cuenta Vale. cuando me venían los cargos. Vale, Ya estaba más tranquilo, ya dormía un poquito más. vale. ¿Y en 2025? 2025 bien, Bien, ya Bien. positivo. Bien, Positivo, y cobrando bien. bien, sí. Vale. Vale. También trabajo más, ¿eh? Bueno, Pero trabajo más, yo empecé a coger muchas clínicas porque tenía tanto miedo de que me fuese mal la mía que yo tenía que Que tenías que trabajar más en facturar, otras, tenías que facturar. facturar para sacar adelante la mía. Ese, o sea, tenías que pasar pasta que te pagaban de otras clínicas para pagar Exacto. digamos, las pérdidas que tenías en tu clínica. exacto, y como pues al final yo hago un trabajo que me encanta, me gusta, pues y me iban llamando, pues me lo iba un poco organizando. De hecho, últimamente hay días que ni como. Ya. Hay días que ni como. Voy empalmando las clínicas. Hay días que voy a 3 clínicas. Vale. A 3 Eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho porque tiene que ir todo como un reloj. O sea, Claro, como se te alargue una como ya. se me alargue una, ese es un poquito también el estrés, ¿vale? Porque igual empiezo en una a las 9, a las 12 tengo que estar saliendo, pero claro, yo no ficho. Es decir, yo si a las 12 estoy en una cirugía, yo no puedo cortar. Pero es que igual a las 12:30 o una tengo agenda en otra clínica para ver 1 o 2 pacientes, igual a las 4 o 4 y pico empiezo en otra. Entonces tiene que ir todo muy sincronizado. Ya. Y eso me genera a veces un poquito de estrés. Hombre, normal. Tengo que aprender a decir que no, pero me cuesta. Pero tengo que aprender. Yo también peco de eso. Sí. Yo también peco de eso. Es que me De gusta que lo que hago. intentas, intentas abarcar más de lo que puedes. Sí. Y luego llegas malato. Y luego llego reventado por la noche, no soy nadie. Sí, sí, sí. Muy bien. Vale. Vale, entonces ahora háblame un poco de la clínica hoy. La clínica a día de hoy, bueno, la clínica siempre ha funcionado sola. No ha hecho falta, yo era uno más y sigo siendo uno más. Por suerte tengo un equipo espectacular. O sea, a mí me llevan en bandeja. Y de hecho yo muchas veces, bueno, que muchas veces, siempre llego allí y digo, bueno, ¿hoy qué tenemos? O sea, No tienes ni idea. no tengo ni idea. O sea, voy como a mesa puesta como en el resto, cuando lo normal sería pues, que me implicase un poquito más. Realmente no tengo mucho tiempo, pero es que confío tanto en mi equipo que voy allí. Las planificaciones las hacemos con una semana de antes y muchas veces me dicen, no, pues hoy tienes la cirugía de no sé quién. Ah, ya está aquí. A mí me encantan las cirugías y cuanto más complicadas más disfruto. Y digo, ay, mira qué bien. Pero no me lo he mirado. Antiguamente cuando iba a otras clínicas, cuando no tenía tanta experiencia, sí que cuando tenía una cirugía complicada, era como que el día de antes tenía que estar como muy concentrado, cenaba mejor, me iba a acostar pronto, tal. Ahora no. Ahora, a ver, no es que haga ninguna barbaridad, pero que ya voy mucho más tranquilo. Y entonces llego a mi clínica, claro, no. No, que me ha hecho gracias, en plan de... Entonces llego, pues eso, llego como más confiado, pero porque me Pero me la lo organizan. experiencia. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, somos ya, hay 2 higienistas y tenemos una especialista más, que es periodoncia. Vale. Que al principio, a ver, cuando no tienes muchos pacientes, pues es complicado llamar a una especialista para que venga, porque al final, si no tienen mucha No marcha, tienes se mucho. acaban yendo. Entonces, por suerte, pues a día de hoy la especialista pues tiene su, digamos que tiene su agenda ya propia y es un digamos, es un profesional más. Me gustaría tener un odontopediatra que tratase solo a niños, pero es que niños tengo muy pocos. Entonces, claro, a mí yo no quiero empezar un proyecto, no quiero empezar con alguien que en la clínica, que los pacientes se hagan a ese profesional y que al final el Que luego profesional no. encuentre otra clínica con más volumen y se vaya. Entonces, como Pablo también trabaja muy bien ese campo, pues normalmente los hace ella. Vale. Sí. Pero bueno, a día de hoy la verdad es que la clínica funciona sola, que es lo que yo siempre he querido. Mi clínica no es piramidal, o sea, es lineal. Allí todos aportamos, cada uno tiene su función y yo soy uno más. Muy bien. Sí, y además eso te permite ir más despreocupado. Sí. Porque Sí, al final Sí. tienes que dejar a la gente trabajar y... Exactamente. Y tú haces lo tuyo Sí, y sí. la gente ya tiene La su gente función. sabe lo que tiene que hacer. Claro. La verdad es que he tenido mucha suerte, sí. Sí, sí. Muy bien.
Eso, entonces el equipo súper importante. Para mí lo más importante. Yo sí en mi equipo no sería nadie. Ujú. No, de hecho, este proyecto sin mi equipo no sería posible. Ujú. Fenomenal. Sí. Vale, tío. Pues... ¿me puedes comentar facturación al cierre de 2025? ¿Facturación de clínica o facturación de David Madrid? Claro, Yo es es que que en soy tu autónomo. caso ya eres autónomo. De la clínica. De la clínica. ¿Lo sabes discriminar? No. No No sé. mucho, pero bueno, más o menos. Más o menos. Vale, O sea, sí yo, que- yo sé lo que gano, porque ahora en junio toca pagar impuestos, entonces Claro. vienen todos los modelos y entonces Vale. miro todos los modelos y sé lo que gano. Vale, a priori me interesa. Sí, Me interesa facturación y me interesa lo que ganas, obviamente, beneficio. beneficio. Vale. Ahora. ¿Te Sí, puedo dar un rango? Es que tampoco Sí. me gusta. Sí, dame Vale. un rango, dame un rango. Vale. Digamos que la clínica factura menos de 500.000 ¿Vale? y yo facturo más de 500.000. David Madrid factura más de 500.000. Hombre, claro, pero es normal porque tú estás. Trabajo en O sea, otras. contando con lo que ganas en otras clínicas. Exactamente. Vale. Sí. ¿Y beneficio? Beneficio. Pagando todos los impuestos, o sea, pagando todo. Sí, pagando todo. Pagando los impuestos, el trimestral y luego ahora a final de año haciendo las cuentas con Hacienda, te diría un 15%, de un 15 a un 20. De los 500.000. Sí, Vale. O sea, es decir, aquí me estás hablando solo de la clínica. O de David Madrid en de total. David Madrid. De David Madrid en total. Sí. Vale. Sí, Vale, muy bien. sí. Más o menos, ¿eh? Es un buen porcentaje. Sí, sí que es verdad que... Estás mejor que est- estabas. Estoy mejor que estaba, sí. Mi asesor también me lo dijo el otro día. A ver, claro. Porque me dijo, prepárate este año. Me dijo, prepárate. Sí, este año sí, tengo que pasar. A ver, todos los años paso por caja, pero se ve que este año. Este año te Estoy toca. acojonado. Pero eso, los asesores siempre lo ven positivo. Sí, exacto. Dice, a mí también me gustaría. Digo, hombre, pues. Ya. A mí- Pero tú no lo ves entrar en tu cuenta y luego Ya, salir. exactamente. Yo solo hablo también con mis asesores. Sí, sí. Porque me dicen, tío, pagar impuestos está bien, porque eso quiere decir que te va muy bien. Y yo, ya. Yo quiero pagar impuestos. Sí, está sí, claro, yo quiero pagar pero- impuestos también, pero joder, pero macho. sí, Cuando lo últimamente- ves salir de la cuenta dices, Sí, hostia. sí. Pensaba que me iba mejor de lo que de lo que realmente me va. Exactamente. Me estaba viendo ya en Bahamas, tío, No. y por ahora tiene que De esperar un momento no. poquito. Sí. Sí. Sí, eso a mí también me pasa. Son cosas que hablo con mi asesor y digo, joder, tío, ya, pero duele de verdad. ¿sabes? Duele mucho. Duele, a mí duele, me duele. cuesta. Duele de verdad. Me cuesta. Porque además eso, joder, es que cuesta mucho ganarlo y es mucho esfuerzo. Y a ver, no me puedo quejar, pero luego cuando sacamos cuentas con Hacienda a final de año me cuesta mucho, ¿eh? Me cuesta mucho. ¿Consideras que pagas muchos impuestos para lo que recibes a cambio? Sí. Ten en cuenta que yo estoy soltero, sin hijos, o sea, yo no me puedo meter prácticamente ningún gasto. Claro. O sea, soy un caramelito para el Estado. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Un pagafantas. Estás pagando la fiesta de otras Estoy personas. pagando la fiesta de algunos. ¿eh? Muy bien, muy bien. Está No bien, vamos a hablar el de- Estado de Derecho, no vamos a hablar. no No vamos vamos a a hablar de meternos eso. en eso. No vamos a meternos, no. Vale, aunque podríamos, ¿eh? Podríamos. Podríamos, pero no. No, porque no. Porque entonces ya se me No, va. no es tema de este podcast. Se me va, exacto, exacto. Vale. En algunos sí que ha sido tema, ¿eh? Ah, sí. En algunos ha salido más que en otros. Pero depende de lo liado que sea el invitado. Prefiero no comentar. Sí, yo Prefiero tampoco. Yo prefiero también estar como, bueno, dices tu opinión. Delante y ya de la está, pero- cámara prefiero no Vale, luego me cuentas. comentar. Vale, muy bien, tío. Vale. Bueno, pues entonces es lo que te va mejor. O sea, al final, el montar tu clínica está siendo algo positivo. Sí. Y eso después Sí. de 3 años o 4. 3 años. Sí, los O sea que- brotes verdes vinieron a los 3 años.
O sea que muy bien, porque ahora te quedan pues los años que sea de clínica y Sí. ahí va a ser como un escalado. Sí, a ver, llegará un momento que se estabilizará y luego, pues, por Bueno. lo que yo veo en el resto de clínicas, la experiencia que yo tengo, o sea, todas tienen un techo, más o menos. Y luego también, pues bueno, hay Que el otros. techo te lo pone en los gabinetes que tienes Los y el horario. gabinetes que tienes, sí, también. La agenda. Sí, 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 Vale. sí. ¿Y tienes previsto a futuro otra clínica, otro local? ¿Te Me lo gustaría? podría plantear, pero va a depender más de la motivación que yo tenga. Va a depender un poco más de eso que de las ganas de facturar. O sea, Vale. realmente yo podría facturar más en mi clínica, ¿eh? O sea, pero claro, al final mi clínica es un espacio donde yo he querido que el profesional que trabaje ahí vaya a gusto y se desarrolle. Yo podría pagar peor a mis empleados, podría colocar peores implantes más baratos, podría tener peores protésicos y todo eso me subiría la facturación. Pero a día de hoy lo que me motiva es ir a mi clínica y trabajar con los materiales, con el equipo que a mí me gusta, ¿vale? Si me monto otra clínica, será un poco por seguir un poquito esa estela. A día de hoy estoy cómodo. No, o sea, si me montase otra clínica no sería para facturar más, para exprimir más. No, Sí, no. Cuando sí. hablo de facturación, no lo orientaba más a Ah. facturar más, a economizar y tal, sino a trabajar más, básicamente. ¿Sabes? O sea, o tener otros profesionales en otra clínica que funcione, o mover los que tienes a una clínica más grande, donde haya más gabinetes, donde puedas tener una agenda más amplia, Ya. de más profesionales y todo eso, y en vez de que tienes ahora 2 gabinetes, ¿no? Ahora tengo dos. Dos. Es la clínica que yo he querido, ¿eh? Dos gabinetes. 2 gabinetes, pero imagínate tener 5 y estar los 5 No, trabajando no, a tope. no quiero, No no quiero quieres. esa clínica, no. Vale, ¿por qué? Porque quiero entenderlo. O sea, A ver, ¿cómo te lo explico? Para mí la clínica, como te decía, no es solo facturación. O sea, tener 5 gabinetes supone tener mucha facturación, ¿vale? Es un espacio para desarrollarte, es decir, como profesional. Si el gabinete, o sea, si la clínica tiene 2 gabinetes, digamos que es pequeña, mi clínica es pequeña, se centra más en la atención al paciente. Cuando Vale. tienes 5 gabinetes es muy complicado esa atención. Se te dispara, se ¿Ah, te sí? desmadra. No, sí, es más aunque metas incontrolable. más como profesional. Es menos tuya. Vale, vale, vale. Es menos tuya. Lo entiendo. No la puedes controlar. Claro, sería hacer un por 2,5 Claro. lo que tienes ahora. Sí. Y- Doble personal. Claro, claro. Sí. Doble paciente. Doble paciente, entonces ya esa atención, digamos, más al detalle que decías Sí. con el equipo, comentando caso por Exactamente. caso, viendo un Sí, poco tal, ya no sí. podrías hacer. Exactamente. Vale. Exactamente. Los tratamientos tendrían menos tiempo para hacer un tratamiento. O sea, Pero igual podrías estar full en tu clínica y dejar de viajar tanto de aquí para allá. Podría. te Igual quita- en ese momento, si tengo ganas, sí que me planteo tener una segunda. En ese caso, Claro, ¿vale? Implantando el mismo modelo que tengo ahora en otro sitio. claro. Es que, pues al final, o sea, entiendo que ahora estás muy cómodo y tal, y no te digo que... Pero a mí lo que me suscita es eso, que al final el estrés este que decías de voy a este sitio, ahora me muevo, ahora a otro, tal, no sé qué, pues igual teniendo una clínica más grande que te da faena a ti trabajo todos los días. Y más dices, dolores de cabeza. ya, bueno, sí, claro. No. Se podría, pero no es el tipo de clínica que yo quiero. Vale, vale. No es el típico, no sé, por hacerte un símil. Imagínate que en vez de ser una clínica fuese un restaurante. A mí me gustaría ser chef de un restaurante de 5 o 6 mesas. Y Sí. facturar. Y facturar, lógicamente. Vale. No necesitaría tener un restaurante no sé, de 30 a 40 mesas, que seguramente facturaría mucho más, pero también me traería más dolores de cabeza. Vale, tú ahora lo que quieres es no complicarte la vida. No, Vale. no. Pero no solo por eso, sino por vivir más tranquilo y por trabajar mejor. Vale. Sí, sí, sí. Eso, una clínica pequeña me permite eso, estar más en contacto con el paciente, Vale. tener más tiempo, dedicarle más tiempo a cada paciente. Cuando tienes muchos pacientes, o
sea, al final llega un momento que necesitas, o sea, a mí se me desmadraría seguro. O sea, ya requiere una organización Muchísimo más. Y yo ya no lo controlaría. Vale. Yo ya no podría hacer todas las primeras visitas como a mí me gusta, ir derivando. Incluso no daría abasto para trabajar y hacer lo que a mí me gusta. Y a día de hoy, en mi clínica quiero hacer yo la cirugía. O sea, entonces, más que montar una clínica más grande, montarías otra pequeñita. Exacto. Otra de 2. Otra de 2. Vale. 3 máximo, como mucho. Pero vamos, de 2 me va bien. En otro sitio. En otra zona para abarcar. Eso es lo que yo haría si tuviese la motivación. A día de hoy aún no la tengo. Porque aún estoy. Sí, aún estoy. No, y estás empezando a ver los beneficios ahora. Exactamente. Pero de aquí a 5 años. Puede ser, sí. No lo descarto, ¿eh? Y de hecho se me ha pasado por la cabeza. Es que al final, pues cuando una ya te va bien, pues Sí. dices, oye. Lo que no quiero es que una arrastre a la otra. Entonces ese paso tendría que tenerlo muy claro. Porque Sí, esta claro. me está costando mucho, me ha costado mucho, porque no puedes decir que ya está hecho, pero pues, Ya. me ha costado mucho. Sí. Sí, entonces no me gustaría que una arrastrase a la otra. No, claro, necesitas tener como una base más sólida, ¿no? Que ya lleves unos años ya un recorrido, Sí. caja suficiente. Sí, exacto. Caja suficiente y luego encima que ya tengas agendas llenas y digas, oye, esta va ya como un tiro Exactamente. y yo puedo centrar mis esfuerzos en otra cosa. Sí, eso es. Sí, no lo descarto. Si llega el momento, no lo descarto. Vale. Entonces, después de tu experiencia, ¿tú recomendarías a un odontólogo que ya tiene cierta experiencia y tal montarse su propia clínica? 100%. 100%. O sea, ahora ya convencido a tope. Sí. Ya sin dudas. Sí. No hay dudas. Sí, pero que no se piensen que es un camino fácil. Y más a día de hoy tenemos sobresaturación. Eso te lo iba a preguntar. ¿No consideras que ahora mismo hay mucha competencia? Hay mucha, pero bueno. Y cada vez más. O sea, es que hoy en cada día vez más. vas por una calle y ves 2 clínicas Sí. en la misma calle. Sí. De hecho, al lado de mi clínica hay varias. No pasa nada. Todos tenemos nuestro espacio. Sí. Sí. O sea, sí. De momento hay hueco. Sé que es verdad que hay muchos que se tienen que ir fuera a trabajar, ¿eh? Igual al principio pues tienes que pegar muchos palos como hemos pegado todos. Y según tu experiencia, ¿recomendarías clínica en ciudad, barrio, tal o en pueblo? Porque esto es una cosa, yo trabajo con muchas clínicas. Sí. No sé qué decirte, ¿eh? Yo aquí, ser el rey de un pueblo es bastante sencillo, entre comillas. Para mí no ser el rey, ¿vale? Pero Ser el rey del pueblo me refiero a que seas Sí. la clínica de referencia. A que todo el pueblo, O no, casi todo el o pueblo no. vaya a tu clínica. El tema es que me gusta tratar mucho con la gente de pueblo. ¿Vale? Sí, me gusta la gente campechana, la gente mayor. Me gusta hablar de... Sí, ¿Te pones ahí a charlar con ellos? claro, sí. Un poquito para quitarles el estrés. Vale, me muy bien. gusta, sí, Claro. sí. O sea, van a hacerse una cirugía. Claro, más o menos, sí, siempre. Por eso en mi clínica que digamos que hay solo 2 gabinetes, que es pequeñita, me permite hacer esas cosas. Entonces conozco un poquito de la vida, sin entrar en la vida personal de cada uno, pero más o menos, pues sé la mayoría, si dónde veranean, o qué hacen, o qué aficiones. ¿Vale? Sí, me gusta. Y con la gente de pueblo trabajo en varios pueblos. Y con la gente de pueblo me llevo bien, es más campechana, mucho más cercana. Ese es Entonces, la gente mayor. Entonces, a ti que, o sea, porque volviendo un poco a la pregunta que no me la has respondido, o sea, ¿recomendarías como montarte una clínica en un pueblo y ser, o intentar ser, porque al final todo es competencia, intentar ser la clínica referente del pueblo o irte a un barrio donde pases más desapercibido y tener tu clientela? Pero, ¿qué recomendarías? ¿Dónde crees que sería más sencillo triunfar, entre comillas? Es que depende. Yo creo que es más fácil triunfar en un pueblo. En un pueblo. En un pueblo. Pero no hace falta ser el rey, quiero decir. Yo pienso eso, ¿eh? Yo soy de esa creencia. Sí, yo creo que es más fácil. Yo creo que, honestamente, porque al final tú también eres cliente de la agencia y yo veo muchas clínicas y tal. Yo creo que tu clínica la llevas a un pueblo de más de 10.000, entre 10.000 y 25.000 habitantes,
O sea, que haya suficiente negocio para rentabilizarla, pero a la vez que haya que no sea algo excesivo y que ya sea más ciudad que pueblo, ¿vale? Que la gente hable, ¿sabes? De tu Sí, clínica y eso que es mucho se más comente, fácil. ¿no? Entonces, y que todo el pueblo haya pasado por tu clínica, que eso ya en ciertos, por Eso ejemplo, ya no pasa, ¿eh? ¿el qué? Que todo el mundo pase por tu clínica. Es que ahora en los pueblos, la mayoría hay 4 o 5 clínicas, hay muchas. Sí, 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 lo sé, lo sé. Lo que pasa es que, claro, no todas las clínicas son como la tuya, en el sentido de que ya la tuya, pues has hecho una reforma con mucho gusto, hay una experiencia diferencial y yo lo que veo es que en muchos pueblos, clínicas así, igual hay una, en Ya. pueblos así más, pues Sí, de, digamos, de mayor nivel adquisitivo. ya. Igual puedes encontrar, pues en un Godella, por ejemplo, te encuentras Ajá. buenas Muy clínicas buenas. en un Rocafort, tal. O Exacto. sea, en esos pueblos sí que ves clínicas que Sí. tienen esa experiencia. Pero, Ujú. por ejemplo, te vas a pueblos como, yo qué sé, Follos o Albalat, y no digo que También. no haya buenas Sí, sí, clínicas, sí que. pero que ya encontrar clínicas con ese tipo de reforma, con esa experiencia de tal, pues que eso puede, en un pueblo yo lo veo bastante diferencial. Pero cada vez más, porque como Valencia se está quedando tan saturada, cada vez nos vamos un poco saliendo del extrarradio. Entonces, toda esta gente joven que está saliendo ahora, pues al final están renovando. Hay mucha gente que está cogiendo, muchos dentistas, que cogen un traspaso. Cogen Y le traspaso de cogen clínica. traspaso pues del típico dentista de toda la vida. Te lo iba a preguntar también, porque como has Sí, dicho que tú te lo has montado de cero, no sí. lo del traspaso, Lo esto no pensé, lo lo pensaste. pensé, lo pensé. Con una compañera Y ya que, te dan agenda, ¿no? Cuando traspasan, ¿te dan agenda o no? claro, hay digamos que hay una cartera, Vale. ¿vale? Lo que pasa que esa cartera es un poco a veces ficticia, quiero decir, Ah, sí, porque al sobre el papel final tengo esta cartera, pero hay vamos a ver. muchos pacientes que son de la clínica, pero hay otros muchos que son del profesional. Que son colegas Entonces, y tal. sí, o familiares, Mm. o que son, pues, son devotos del profesional. Entonces, cuando este profesional se da de baja, igual no siguen, o se retira, no siguen yendo a tu clínica. Igual sí que te prueban, ¿eh? Normalmente. Eso también pasa en clínicas que, pues, que el padre se la cede al hijo. Son, a ver, Y el hijo está durante un tiempo con el exacto. padre, entonces ya la gente se va habituando a ver al Exactamente, hijo ahí. Y exactamente. luego ya el padre se va y ya está el hijo ahí. Sí, sí, Ya. sí. Sí, eso es menos doloroso, entre comillas, la Menos, sí, transición. porque ya hay una infraestructura. Y normalmente la gente que viene por detrás pues le da otro aire. Porque la odontología va cambiando, como todo en la vida. Claro. Sí. Y normalmente en estos traspasos se suele mantener equipo. O sea, es decir, sueles mantener higienista y tal. Oye, pues Lo solo normal cambia es el que sí. propietario. Lo normal es que sí. Vale, vale, vale. Lo normal es que sí. Que se Claro, a suele no ser que mantener. digas, oye, A no ser que tú tengas tu equipo o tengas una persona de confianza que hayas pensado para algún puesto específico. Pero lo normal es mantener equipo. Porque al final son quien conocen al a la personal, a gente. los pacientes. Sí. ¿Y por qué no hiciste un traspaso? Lo pensé, estuve con una compañera y estuvimos mirando. Lo que pasa que al final, pues no encontrábamos ninguna que nos gustase. Y bueno, esta chica, esta compañera al final yo creo que también estaba un poquito también más dedicada a la familia. Y bueno, al final yo decidí irme por mi cuenta y buscar y empezar de cero. Era más complicado, pero también, no sé, me motivaba más. Ujú. Mm. Vale. Porque empezaba de cero, con mis pacientes, con mi filosofía, con mi equipo. Te quería preguntar, tú cuando... porque hay ciertos partidos políticos que lo llevan en el programa, cuando te dicen lo de dentista público, ¿tú qué opinas? Ojalá, Ojalá. ojalá. Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? ¿No sería competencia para ti, para vuestro negocio, el de las clínicas? Eh, Que de repente digan, oye, dentista público, y que los implantes... Pero al final nosotros trabajaríamos en eso. Quiero decir, si la odontología se hace pública, hay muchas maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando estoy viviendo en Alemania, el dentista entraba. Es público. Es público. O Ah, sea, es vale. público. Es privado, pero lo asume el Estado. Vale. Lo que pasa que el Estado lo que te quita, digamos, es el dolor y te da la función. Es decir, ¿quieres un empaste? Es un empaste, por ejemplo, en Irlanda, si lo paga el Estado, es un empaste de amalgama de plata, de los oscuros, de toda la vida. Si quieres el blanco, el de composite, tienes que pagar un plus.
Pero te lo hace el ente público. Exactamente. O sea, tú pagas en un Irlanda extra. es que es un poco distinto porque hay 3 tipos de pacientes. Pero bueno, lo que decíamos en Alemania, A mí ese modelo me gusta. el ese que has modelo mencionado. sí está bien. El que tú puedas ir a la seguridad social y decir, oye, me gustaría este tratamiento, tal, me lo estás ofreciendo, pero te pago lo que haga falta, pero me lo das. ¿Sabes? Eso estaría O sea, bien. no vas a la seguridad social. Están las clínicas privadas. Ah, vale, y te paga el Estado. Exactamente. Vale. Te paga el Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como unas carillas no te las va a pagar el Estado. Tú Pues quieres como los unas hospitales carillas- estos de gestión privada, ¿sabes? O sea, es Sí, como gestión sí. privada, pero luego el Estado te Exactamente. paga. Porque no todo lo asumiría el Estado. Lo que sí, ojalá el Estado pudiese asumir, lo que pasa es que es mucho gasto. Yo no sé si hay algún Estado que esté dispuesto a asumir ese gasto. Pero ojalá, ¿eh? No sería competencia, porque al final nosotros estaríamos dentro del sistema, tendríamos más trabajo y habría mejor salud bucodental. Claro, ya te entiendo. O sea, tú estás pensando en que tú vas a proporcionar el servicio y sea el Estado quien te lo pague a ti. Exactamente. Vale. Exactamente. Vale, que ese sería el modelo que tú defenderías. Sí, pagar la función y el dolor. Es decir, porque claro, tú ahora vienes, eres una persona, un paciente que se cuida, pero has tenido la mala suerte que las muelas del juicio te salen inclinadas. Están impactadas, hay que quitarlas con cirugía. Bueno, a día de hoy está la Seguridad Social. Pues para eso, con eso todo. Es decir, si tienes una caries porque tienes el esmalte un poquito más flojo o bueno, pues que por lo menos te pueda entrar o que a tus hijos, bueno, la fluoración también entra. No sé, la ortodoncia en ciertos casos que no sea estéticos también. Ojalá pudiese entrar todo eso en la Seguridad Social. No Sí. sería competencia, tendríamos más trabajo. Claro, sí, en tu modelo sí. O sea, en el Sí. modelo que tú estás defendiendo sí. Sí. Pero si fuera como, no sé, o sea, cualquier otra especialidad que digamos que se ofrece de manera gratuita exclusivamente desde la seguridad social, Ya. ahí es que es lo un poco por donde iba yo, ¿no? O sea, Ya. que digamos, porque tú lo que estás diciendo es justamente pues como gestión privada. O sea, Sí. es decir, que Sí. eso desde ciertos partidos también se critica bastante. Sí, lo que pasa es que es complicado. Porque es como privatizar la sanidad, entre comillas. Y Sí. privatizar la sanidad Ujú. ya Sí. sabemos que no tiene tanta... No tiene muchos no adeptos. tiene buena prensa. Ya, exactamente. Por ciertos partidos, sí. Sí. Pero vamos. Por Yo también coincido contigo. A mí ese modelo me gusta. A mí me gusta, pero sí que es verdad que siempre hay grietas. En todo sistema siempre hay grietas. Por ejemplo, en Irlanda... Lo perfecto no existe. Eso No partimos existe. de base, pero hay que encontrar como el mejor modelo. Claro. Mira, un ejemplo que te iba a poner. En Irlanda, los empastes de amalgama, los paga el Estado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo me encontraba pacientes sobretratados. ¿Qué pasa? Que como paga el Estado, cualquier puntito, ¡pam! Empaste, y me encontraba bocas realmente, o sea, que eran de plomo. O sea, ¿eran caries en su día? Pues bueno, pues a veces te surgen dudas. Pero cuando paga el Estado y el paciente, digamos, Se aprovecha. sí, se aprovecha. Hay profesionales que se pueden aprovechar. Yo lo vi. Claro, hay profesionales que dicen, oye, mira, como me lo paga, tranquila, a ti no te cuesta nada, y yo lo Ya está. hago y a mí el Estado luego Y me lo ya paga. está, Ya está. cualquier tontería se puede hacer. Cuando eso igual se podía haber salvado de otra Se manera. podía, sí. Más económica, entre comillas. Exactamente. Hay un riesgo en el sobretratamiento, es lo que yo veo. Sí. En este caso. Es el riesgo que veo de... Pero aún así es el modelo que a ti te gusta. A mí me gustaría. Me gustaría. A ver, es que no tiene sentido porque hoy en día yo lo veo con las gafas, las lentillas, que sin eso no puedes vivir. Y lo mismo te digo con la boca. Si tienes la boca bastante mal porque has nacido y de repente la tienes así deformada y tal, es que prácticamente Claro. dices, oye, Es una condena. es que, vale, es por estética porque igual no te pasa nada, pero es por estética, pero es que ¿tú crees que con esta boca puedo vivir? ¿Sabes? O sea, es que prácticamente Y no es estética, si la tienes deformada, tienes mala probablemente mordida. Es funcional, claro, tienes mala mordida, es funcional. Claro. Entonces se podría decir, oye, mira, En estos casos, sí, claro que sí. pues están, que yo esto lo sé, o sea, están operando pechos en la seguridad social. Ah, no lo sabía. Sí, Bueno, sí. pero- ¿No lo sabías? No lo sabía. Sí. Pero por estética no. Por... O sea, bueno, por estética. no, ¿es por estética? Es por estética. Vale, sí. Pero porque es que sé que hay como hay Pero gente que pacientes alega amputadas. depresión y cosas así.
Ah, vale. Alega que traumas o depresión y Ya. cosas así que le causa inseguridades, Ya. que le causa pues tener el pecho pequeño y tal, y si cuela te operan. Pero eso se da un Conozco poco el varios pillaje, casos, ¿eh? ¿no? Se da un Conozco poco el varios casos. pillaje. Sí, hombre, claro, como Claro. todo. Pero conozco varios casos. Sí que debería de haber un comité. Para cierto tipo de tratamiento se podría formar un comité que lo examinase evalúe. ese tipo de cosas. Que lo evalúe. ¿Sabes? Te hablo de la odontología, bueno, y Sí, también sí. en el de los pechos. Bueno. Y... Miedo me Yo das, voy tío. a entrar a matar aquí, ¿eh? Porque... O sea, bueno, ¿por qué no? ¿Los odontólogos deberían ser médicos? A ver, los odontólogos, no te voy a decir que seamos médicos, pero estudiamos en facultades de medicina y tenemos una base médica. Debemos ser. ¿Por qué no son médicos? Pues bueno, eso lo quitó Felipe González hace muchos años, en el 90 o el 89, y digamos que le quitó la odontología a la medicina para que hubiese más profesionales y mejorase la salud bucodental. Para que hubiese más profesionales. Más profesionales. Porque antiguamente los médicos que se especializaban en odontología eran estomatólogos. Eran Vale. médicos estomatólogos. No lo sabía. Entonces, claro, salían menos. Desde que están las facultades y la odontología se hace directamente en una carrera, pues salen más. Ya, pero es curioso porque hacéis cirugías. O sea, hay que decir... Sí. Hacéis cirugías, pero no... A ver, nos forman para eso. Sí, que no, Sí. no digo que... No, no estoy diciendo que estéis poco formados. Lo que quiero decir es que a mí, visto desde fuera, Sí. a veces me choca el hecho de que haya especialidades Ujú. que tenga que ser médicos por cojones Ajá. y que no puedes dedicarte a eso si no eres médico, te sacas un MIR, sacas una nota X y luego desempeñas la función. Y que luego, para ser cirujano bucodental, o sea, Sí. pues te sacas una carrera que la nota de corte es bastante más baja. Sí. Te haces un curso, un máster o lo que sea en implantología y de repente ya eres cirujano. Estoy de acuerdo. Y tú eso como... A ver, ¿Cómo lo eso ves? en otras partes de Europa no pasa. No pasa. Necesitas especialidad. Tú ten en cuenta que yo, el día que salgo de la carrera, o sea, yo salgo de la carrera y al día siguiente, si yo quiero, puedo colocar un implante. No necesitas ese No máster necesito. habilitante o curso habilitante. No necesito. No hay habilitante aquí, ¿eh? No, O sea, tú acabas la carrera y puedes hacer un implante. puedes hacerlo. Otra cosa es que te dejen. O que tú te atrevas y que tú tengas te los huevos. atrevas, claro. Claro. Y como eso, todo. Y eso, claro, entiendo que no debería ser así. No debería. No debería ser así. Porque No yo me debería. puedo montar mi clínica o tener mi padre una clínica y decir, oye, yo Debería- ahora soy implantólogo. Claro. Debería haber algún tipo de regulación. Porque ha habido casos en el que no te ha pasado a ti, ¿eh? O sea, pero que ha habido casos que se puede consultar en los medios de fallecimientos, ¿no? Por Sí, cirugías. bueno, pero eso puede pasar con cualquier cosa. Sí, puede pasar aunque tengas la acreditación. Puede pasar. Hay cirugías que son muy complejas. Por eso digo que realmente Sí. requiere un conocimiento de la práctica bastante amplio Sí. para lanzarte ahí, Sí. ¿eh? Porque puede ser peligroso. Sí, normalmente cuando haces eso es porque tienes mucha experiencia, o sea, las cirugías complicadas, como cuando colocamos implantes cigomáticos aquí en el cigoma, son cirugías, por ejemplo, muy agresivas y pues sí, entrañan muchos riesgos. Sí, una infección, no sé, una cirugía que cojas una infección, que se taponen las vías respiratorias, o sea, sí, hay riesgos y ahí digamos que no depende de si tienes la acreditación o no. Colocar un implante mal, El riesgo siempre está ahí. no te cargas a nadie, no lo matas, ¿vale? Pero sí que es verdad que, pues bueno, puedes cargarte algún nervio, puedes cargarte alguna pieza, ¿vale? No la vida, no, si no se estaría más controlado. Sí. Normalmente, cuando hay algún fallecimiento, que es una desgracia, normalmente es por eso, pues son cirugías más agresivas y es gente, joder, que tiene mucha experiencia. Ujú. Sí. El que se mete en eso. Sí, claro. O sea, es gente que ya tiene... Sí, ya tiene bagaje. O sea, en eso no te metes saliendo de la carrera. No, ni de coña. No, se te hace de noche. Aparte no te dejan. No te dejan. No. No te metes. No, No conozco a nadie, que lo... No, que se meta. ya. No, que va.
Entonces tú aquí sí que estarías de acuerdo en que para ciertas cosas aquí tengas que estudiar Sí. medicina. Para ciertas cosas, no necesariamente. No. Se puede hacer un curso de acreditación. Vale. Sí. Un curso homologado. A ver, a día de hoy, si tú tienes cierta experiencia que puedes acreditar, pues también dártelo. Mm. Es decir, al final, no sé, yo llevo más de 20 años colocando implantes. ¿Podría hacer un curso de acreditación? Sí, pero también me lo podrían dar por mi bagaje. Y así como yo, muchísimos. Ujú. Pero sí que, pues gente que igual está empezando, sí que sería conveniente pues que se le hiciese algún tipo de prueba, por ejemplo. Algo habilitante, ¿no? Algo habilitante, sí. Los abogados hacen un máster habilitante. Tú no puedes ser abogado hasta que no haces un máster que te habilita como abogado. Aunque tengas la carrera de Derecho. Aquí se supone que se iba a hacer hace años. De hecho, yo en Irlanda no pude trabajar de cirujano, aun teniendo el máster en cirugía, porque no estaba homologado. Yo necesitaba, o sea, el cirujano tenía que estar allí acreditado. Y yo no lo estaba. El máster que hice no estaba acreditado. Ujú. Era privado, no era público. Claro. Y te lo pregunto a la inversa. ¿Crees que la medicina, entre comillas, o sea, nos vamos a salir un poco del tiesto, pero te lo pregunto a la inversa. ¿Crees que algunas especialidades o las especialidades deberían como considerarse independientes de medicina, entre comillas? O sea, es decir, por ejemplo, estudiar dermatología o estudiar y que tengas tus Yo asignaturas creo de que medicina y no. luego las No. específicas. Todo lo contrario. De hecho, yo pienso, ojalá la odontología estuviese dentro del hospital. Ojalá. Y si no, en clínicas aparte. No, soy más de trabajar con un equipo. Al final un paciente no es solo una boca, o sea, hay un conjunto. Sí. De hecho, nosotros muchas veces hacemos interconsultas, sobre todo pues con gente mayor que está tomando mucha medicación. Yo tengo que hacer interconsultas. Claro, y a ti te, Es más fácil si estás allí. claro, a ti te viene bien, digamos, conocer el historial médico y todo eso, lo que se está tomando y tal. Exacto. No, es obligado. Es obligado. Es obligado, sí. A mí, sí, es obligado. Te lo Vale. tienes que mirar, hay mucha contraindicación. Vale. O sea, no solo a nivel de cirugía bucodental, sino también de otras cosas. De otras cosas, Vale, claro. vale. Para hacer una cirugía menor, claro, el paciente tiene que estar preparado. Vale. Y a veces, pues eso, está tomando fármacos o por la enfermedad que tiene, que tienes que hacer interconsultas. Entonces, si trabajásemos todos en el mismo centro, fuésemos todos, digamos, estuviésemos en el mismo equipo, pues sería más sencillo. Ujú. No, yo pienso que más que escindir, eso, ojalá estuviese la odontología. Y luego para cosas concretas, lo que te he dicho antes, oye, que me quiero hacer unas carillas, pues vale, pues eso se paga aparte. Claro. Es como, pues bueno, como la medicina estética, ¿no? Sí. En la medicina estética, pues has tenido un accidente, oye, pues y te has desfigurado la cara, pues oye, tienes la posibilidad digamos que te la reconstruyan en la sanidad pública. Pero oye, te quieres poner un pecho o te quieres, no sé, acortar la nariz o lo que sea, pues oye, pues eso ya lo pagas, eso es estética. Vale, eso sí, ¿sabes? Se podría separar. Muy bien, tío. Sí. ¿Qué opinas lo de las guardias, tío? Que está ahora... está... Hostia, tío, pienso que es una salvajada, trabajar 24 horas. Sí, Es una que es salvajada. una salvajada. ¿Cómo vas a hacer una buena atención? Tío, yo cuando trabajo 12 horas no soy persona. No, yo creo que eso tiene que cambiar. Ya, pero cuesta mucho dinero. Mucho dinero. El Ese proble- es el problema, ese los es- recursos. Ese es el problema. O sea, Es al un tema de final, dinero, ¿eh? que no quieren entrar ahí, pero se hacen... es mi opinión, ¿eh? Yo creo que se están haciendo los locos desde arriba, o sea, desde el ministerio y tal. En plan de, no, es que... Tío, que no hay excusa. Simplemente es que no hay suficiente presupuesto como para pagar esto. Exacto, te Ya lo está. iba a decir ahora. ¿Sabes? Es un tema de presupuesto, como en todo, ¿eh? Mm. Hay otras partidas que también son importantes y Sanidad tiene esa. Y con esa tiene que sobrevivir. Pero, tío, yo... o sea, yo no soy un experto, igual estoy cuñadeando y tal, pero lo busqué. Lo busqué porque me llamaba la atención
Porque digo, a ver, porque siempre te salen con la misma desde la política, y no voy a decir partidos, pero siempre te dicen educación, hospitales y carreteras. Sí. Y ahora mismo, excepto las carreteras, están educación Es verdad. y sanidad están en huelga. Está, sí. ¿Sabes? Están manifestándose y en huelga. Sí. Y yo cada vez que dicen esa mierda, pues pues lo busqué. O sea, lo busqué porque ahora como está lo de las guardias, pues dije, ¿cuánto costaría esto? Y tú sabes que sanidad puede representar aproximadamente un 3% del presupuesto total del Estado. Ostras. No lo ¿Lo sabía. sabías? Es que ¿Un yo 3%? lo busqué y ¿Estás es seguro de eso? muy poco. Es muy, muy poco. Un 3% es muy poco, ¿eh? Lo voy a buscar Te ahora ha fallado delante de la ti. IA, ¿eh? Que no me ha fallado, tío. 3% es muy poco, no puede ser. Que lo busqué y te digo que no es mucho. Se paga más en armamento Ah, que, vamos a buscarlo. que en No, sanidad. en armamento no llegaba al 3. En armamento. Bueno, pero nos ahora obligan al la 5 ahora. discusión era por eso. La discusión era, vamos a llegar al Me 3. parece una burrada. Pero. Sí, tío. Mira. Porcentaje que representa la sanidad de los presupuestos generales del Estado. Era muy poco, ¿eh? O sea, igual me he colado con el 3%, pero al 10 no llegaba ni de coña. Hostia, Al 10 no llegaba ni de coña. pues... Te lo digo porque lo busqué. Vale, no. Me parece muy triste, ¿eh? Si ese dato es verídico. El gasto de sanidad. Ojo, ¿eh? Os lo leo tal cual sale, ¿eh? ¿Vale? El gasto de sanidad representa aproximadamente el 1,15% del presupuesto consolidado de los presupuestos generales del Estado. Y luego me dice, hay un matiz, ¿vale? Porque está descentralizado, tal, hay pagos, tal. Y entonces me dice, en términos de gasto público total, Ujú. ¿vale? Incluyendo todas las comunidades autónomas y tal, el Ministerio de Sanidad aglutina alrededor del 14,85% del gasto de salud público a 2024. Ujú. Esto viene de datosmacro.com, o sea, es de donde saca la información. Casi un 15. En total, En total. teniendo en cuenta todas las administraciones públicas y todo. Pues yo creo que... Y de los presupuestos generales, o sea, del Estado central, 1,15%. Ya. Yo creo que se le podría dar más relevancia. Más prioridad. El gasto sobre el PIB, o sea, si analizas el gasto sanitario público nacional en relación con el conjunto de la economía, ronda el 6,5% al 7% del PIB. O sea, para que veas que tampoco estamos hablando... O sea, es muchísimo dinero. Es muchísimo, pero estamos hablando de un 6,5. Claro, es que del presupuesto general del Estado es muy poco, el 1,15%. En total, 14,85% teniendo en cuenta todas las administraciones. Y del PIB, del 6,5 al 7%. Sí, se me antoja corto, ¿eh? A mí también. Yo cuando lo vi dije, ostras, tío, esto... Porque yo veía el presupuesto y que ese porcentaje es astronómico, es una cifra muy, muy alta. Pero cuando te dicen, es que, claro, cuando te dicen hospitales y carreteras... Habría que ver el porcentaje que se gastó ahí en mascarillas. Claro, es que, joder, tío. Y dices, tío, igual subiendo, que es una barbaridad, porque es que, claro, hablamos de los presupuestos generales del Estado, pero igual subiendo un 0,5 más, te pagas todo eso. Sí, igual, y los médicos que al final son los que cuidan de nuestra salud irían un poquito más desahogados sin hacer ese tipo de barbaridades. Pues bueno, en ello están, creo que lo están defendiendo bastante bien. Sí, defenderlo lo están defendiendo. Otra cosa es que lo consigan, pero Ya. ojalá. Ojalá. Pero yo esto Por el bien de todos. lo he hablado con muchos amigos que son médicos y lo he hablado con ellos. Es que al final creo que está poco pagado que el tema de ser médico, porque al Sí. final pasan un calvario hasta poder llegar a tener su especialidad y poder tener su plaza. Es cierto. Un verdadero calvario, ¿eh? Porque Sí. es una carrera súper difícil entrar. Exacto. Tienes que ser excelente durante todos tus estudios, pero además es una carrera muy complicada, Muy y tal. complicada. Luego te la vuelves a jugar. Luego el MIR. Exacto. Que ya es prepararte el MIR, que muchas veces tienes que ir a academias específicas, costeártelo tú, sacar el MIR, sacarte la plaza y luego tienes La residencia. la residencia. O sea, es que hasta los 10 años Sí, empiezan sí. a ejercer su profesión, en el mejor de los casos, si han conseguido la plaza que querían. Yo también considero que no están bien pagados.
Pero ya al margen de las guardias, ¿eh? O sea, Sí, te sí, estoy al hablando margen de las guardias. De hecho, si no fuese por las guardias, te digo que estarían en números bajos. Ya, pero No es quiero que... hacer comparaciones, pero sí, en números que sí, bajos, ¿eh? bajos. Sí, sí. Es que así como vamos a tener una sanidad potente, ¿sabes? Porque al final el profesional... O sea, aquí el justo precio de los estudios y el trabajo que hacemos es el dinero, ¿sabes? O sea, que puede ser vocacional y puede ser todo lo que tú quieras, pero al final un buen profesional que dice, joder, yo igual en Alemania me estoy metiendo... O en Estados Unidos me estoy metiendo 150.000 pavos. Sí, Y estoy aquí como un tonto comiéndome jornadas de 24 horas exacto. para cobrar 60.000. Sí. De hecho, muchos se van fuera, Claro, cada vez más. pero Sí, tiene lógica. sí. Tiene lógica. Tiene lógica. Sí. No sé, estamos aquí ahora, o sea, es que como está relacionado, pero y además ahora, porque ahora mismo hay una huelga, bueno, hay una huelga de educación, pero hace poco ha habido también una manifestación en Madrid de todo esto. Ujú. Entonces ahora estaba un poco candente, quería comentarlo contigo un poco tu opinión. Sí. En mi opinión. No, ya me lo has vale, dicho. vale. Ya me lo has dicho. Tío, ¿cuál es la pregunta? Ya me lo has dicho. Vale, ya me lo has vale. dicho. Pues nada, tío. Yo creo que hemos llegado ya al fin. ¿Cuánto llevamos, tío? 1:30. Fenomenal, Eso, tío. ha pasado Pues- rapidísimo, José. Pues ya está. ¿Se te ha pasado rápido? Rapidísimo. Te he visto muy bien. Sí, no me has apretado en ningún momento, ¿eh? Bueno, tío, es que tú te Te sabes portas defender bien, muy ¿eh? bien. Me he portado bien, tío. Como eres cliente de la agencia, digo, ostras, Bueno, tío. alguna ventaja tendría que tener. Exacto, tío. A otros se metió más caña, eso es verdad. Pero bueno, hemos tocado temas bien. Hemos tocado un poquito de todo, sí, sí. No se me ha quedado nada en el tintero, ¿eh? O sea, no me he guardado cosas. Joder, es que hemos hablado prácticamente de todo, sí, sí. Sí, yo me he vaciado. He dicho lo que he Muy bien, pensado, tío. ¿eh? Fenomenal, Sí, sí. tío. No me... Me alegro. Nada. Me falta una única pregunta, Venga. que se la hago a todo el mundo. Y es, si tuvieras que condensar toda tu experiencia, todos los aprendizajes de todos estos años en una única lección para decírmela aquí en un minuto a la audiencia, ¿qué les dirías? Ostras. Piénsatela porque es importante. Al final, lo que creo que tratamos todos de hacer, aparte de ganarnos la vida, es buscar la motivación, hacer lo que te motiva, hacerlo de la mejor forma, honestamente, que sabes, que puedes, con los medios que puedas, formarte y sobre todo disfrutar. Es un poco, vamos, mi experiencia, ¿sabes? Lo que yo diría. Sí. Muy bien, tío. Bueno, Fenomenal. sí. Pues oye, ahora sí, ahora ya hemos terminado. Bueno. Me alegro de que te haya gustado la experiencia Muchas y gracias. que te haya sido leve. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo. Chao.